Por ejemplo, veo aquí a Rojas y a Portátil. Pues nada más que pudieran poner su nombre y apellido para que tengan su participación. Ahora sí, les doy la bienvenida al séptimo espacio abierto para el aprendizaje. Espero que hayan disfrutado sus vacaciones, una semana. Y ahora sí, vamos a iniciar con el séptimo espacio, la semana de integración. Ahora vamos a poner en práctica lo que aprendimos las otras semanas y todo para que hagan su proyecto y participen en el foro de integración. Mientras se va cargando la presentación de diapositivas, vamos a recordar las normas en etiqueta. Recuerden participar en las sesiones respetando los puntos de vista de sus compañeros y en el chat recuerden practicar la buena ortografía y evitar escribir el mensaje solo con mayúsculas porque es como gritar. Y mientras se va cargando, les voy a comentar el programa para hoy. Hoy vamos a estudiar qué es una historieta, los tipos de historieta que hay. También vamos a ver los elementos que forman a una historieta, el procedimiento para realizarla y las herramientas digitales con las que podemos hacer la historieta. Tendremos un tiempo para dudas. Muy bien, ahí está apareciendo ya la presentación. Eso espero. Yo creo que para la próxima sesión voy a buscar otro programa porque Zoom en mi computadora es muy lento. Mientras se va viendo la presentación, me gustaría preguntarles si ya han tenido oportunidad de leer sobre la historieta. Cuéntenme, ¿qué es una historieta? Aquí voy a revisar el chat. Ya está catalogada como un texto literario, aunque al principio pues no era así bueno, de las primeras por el recurso que nos mandó para ver, no estaba así catalogado como algo literario. Pero bueno, ya después ya fue adaptándose y fue teniendo contenido más que podía relacionarse con el tema literario y ya fue aceptado. Así es. Además, pues los diferentes teóricos pues tienen puntos de vista a veces hasta contrarios y hay algunos que lo consideran más como arte visual, pero hay otros que lo consideran más como literatura porque tiene... Entonces sí depende. Y y sí nos aporta experiencias estéticas, porque sí nos hace sentir algo, tener alguna experiencia, sí, alguna emoción, sí surge. Exactamente, nos va contando la historia y vamos sintiendo los sentimientos de los personajes. Perfecto. Muy bien. Aquí ya estamos casi listos. Bueno, mientras se va cargando bien, sí, para complementar, pues la historieta es una obra artística en la que hay una mezcla de dibujo con texto. El texto pues nos va diciendo lo que pasa en la historia, el narrador va diciendo eso y también los diálogos de los personajes están representados ahí por el texto.
Y vamos a ver que hay varios tipos de historietas. Por ejemplo, hay historietas que vienen en los periódicos y que tienen temas políticos o sociales y con un tono humorístico. También tenemos las historietas tipo gag, que son una sola imagen acompañadas por texto y generalmente son parte de una tarjeta de felicitación o aparecen en revistas. Y bueno, también tenemos las historietas adaptadas a la televisión, que son las caricaturas, y generalmente estas son para niños, aunque también hay algunas para adultos. Y tenemos también las historietas llamadas tiras cómicas, que aparecen también en los periódicos, y son varias viñetas que cuentan una historia. En tan solo 4 o 5 viñetas cuentan la historia. Y estas sí pueden ser de cualquier tema y generalmente tienen también un tono humorístico. Muy bien. Y les quería mostrar unos ejemplos. A ver, esperemos que sí cargue mi presentación. Un momentito. Ahí va, ya está apareciendo las normas en etiqueta. Ok, ya es un avance. Ahí va, casi listo. Y mientras les voy adelantando cuáles son los elementos de la historieta. El elemento más esencial es el dibujo y suele ser en blanco y negro o a color, dependiendo el estilo de la historieta. También una parte esencial es el texto, que como ya habíamos mencionado, sirve para representar los diálogos y el texto del narrador. Luego tenemos las viñetas, que son esos recuadros donde se coloca el dibujo y el texto. Luego tenemos los globos de diálogos, que también se llaman bocadillos. Ahí se coloca el diálogo de los personajes. Y luego también tenemos las cartelas, que son los recuadros que se colocan en la parte superior de la viñeta y ahí se coloca el texto del narrador. También tenemos las onomatopeyas, que son representaciones de sonidos, ya sea de la naturaleza o de algún objeto. Y tenemos las figuras cinéticas, que son líneas que representan el movimiento. Por ejemplo, si hay líneas alrededor de una persona, significa que se está moviendo, o líneas alrededor de un coche, pues significa que el coche se está moviendo. También una estrella roja significa un golpe. Y bueno, la unión de todas estas elementos forman a la historieta. Ah, otro elemento es la calle. La calle es la división que hay entre una viñeta y otra. Sirve para separar a las viñetas visualmente. Y en su historieta, pues pueden experimentar con todos estos elementos para que hagan una historieta muy divertida. Bueno, aquí están las historietas eh, políticas que les comenté.
Bueno, aquí está nuestra definición de historieta, que les dije que era la unión de dibujo con texto para contar una historia. Y la que sigue es la historieta política que les comentaba. Ahí está. Como ejemplo tenemos aquí una historieta, bueno, una viñeta en donde aparece un personaje con la máscara de Trump y tiene un diálogo que dice algo así, como vamos a construir un muro alrededor de Europa para que no salgan las vacunas. Entonces, bueno, vemos que es un tema político con tono humorístico. Este tipo de historietas aparecen en los periódicos. Aquí están las historietas tipo gag que les comentaba, que aparecen en tarjetas de felicitación. Como ejemplo está esta dona con un café y la dona está diciendo feliz cumpleaños. Entonces seguramente es una tarjeta de felicitación. Luego tenemos las tiras cómicas que les comenté, son de 4 o 5 viñetas y aparecen en los periódicos. Un ejemplo es Mafalda, que seguramente la conoce, la conocen bien, que tiene pues muchos temas y casi siempre humorísticos. Por ejemplo, en esta historieta, Mafalda está diciendo, ¿pero por qué tengo que hacerlo? Y le contestan, porque te lo digo yo que soy tu madre. Y ella dice, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Ujú. Y así en tan solo 4 viñetas se cuenta toda una historia. Las historietas animadas que les comenté, que es ya cuando se lleva a la televisión, y les puse como ejemplo a Garfield. Y los elementos de la historieta que les estaba comentando, aquí están las viñetas, que son los recuadros que contienen dibujo y texto. Este ejemplo tiene 3 viñetas. Luego les comentaba que el dibujo puede ser en blanco y negro y nos muestra la creatividad de los creadores de historietas. Como ejemplo les puse a Snoopy, que tiene dibujos con muchos colores muy bonitos. Y luego el texto que sirve para representar lo que dicen o piensan los personajes y lo que dice el narrador. Como ejemplo les puse a Garfield, que tiene un pensamiento. La vida no es fácil, pero alguien tiene que vivirla. ¿Qué les parece? Y aquí está la onomatopeya, que son palabras que representan ruidos o sonidos de la naturaleza o de objetos. Por ejemplo, este dice ¡fum! Tal vez sea una explosión de una bomba. Y aquí están los bocadillos o globos que sirven para rodear las palabras que dicen los personajes. Si vemos uno como este con la línea continua y un piquito, pues es un diálogo con volumen de voz normal. Si vemos burbujitas, es un pensamiento. El de picos es un grito. Y hay uno que es con línea punteada y significa que el personaje está murmurando. Y aquí está la calle, que es la separación entre una viñeta y otra. Luego está la cartela, que es el rectángulo donde se coloca el texto del narrador. Aquí esta sería la cartela. Aquí hay otra. Y aquí hay otra que dice mientras tanto. Y aquí hay otra más. Luego las figuras cinéticas, que son esas líneas que nos muestran que algo se está moviendo. Aquí vemos que el personaje tiene muchas líneas a su alrededor, significa que está muy inquieto. Y también vemos la trayectoria de las balas. Esas son las figuras cinéticas. Vamos a ver ahora el procedimiento para realizar una historieta.
El primer paso es escribir el guión. Aquí vamos a planear de qué va a tratar nuestra historia y cuáles van a ser las características y la personalidad de los personajes. También en este paso vamos a escribir los diálogos, los cuales deben ser breves porque tienen que caber en el bocadillo. También vamos a escribir lo que dice el narrador y debe ser breve porque debe caber en la cartela. El segundo paso es la conceptualización gráfica. Aquí vamos a definir cómo van a ser los escenarios y los personajes. Podemos hacer bocetos y agregar detalles. Esto se puede hacer a mano o con una herramienta digital. Luego sigue la creación de las viñetas. Aquí vamos a juntar el texto con los dibujos. Los diálogos los vamos a colocar en los bocadillos y el texto del narrador en las cartelas. También vamos a agregar color a los dibujos. Y el último paso es revisar la historia y digitalizarla. Aquí vamos a corregir cualquier error en el texto o en el dibujo. Y listo, pueden publicar su historieta en una plataforma digital. Cuando escriban su guión de su historieta, recuerden que la historieta debe tratar sobre cómo fue su experiencia en el módulo 4. Ese es el tema de su historieta. Y ahora, antes de continuar, vamos a hacer la actividad interactiva. A ver qué tal nos va. Es un escape room de la historieta. Ahí va, muy bien. Y mientras logramos que se vea, ¿qué les parece si me cuentan si tienen alguna historieta favorita, alguna que hayan leído o que tengan curiosidad de leer? Yo la que he leído es la de Mafalda, algunos de sus libros, bueno, algunas de sus historietas que viene por colección, pero he leído algunas. Ay, buenísimas las demás. Yo Sí, tiene toda la razón. hace mucho, cuando yo era niña, yo no tenía acceso a las historietas, pero mis hermanos mayores sí. Así que leía historietas de hace 1000 años y leí Calimán. Ujú, Guau, ujú. Pero esa hace no- mucho, o sea, después yo ya no supe de unas historietas más recientes, ya no me tocó, pero así en físico, pues como historietas. Pero mis hermanos leían Calimán y es así. Sí hermosa la igual. leí, sí la leí. Condorito es historieta, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. Y con Dorito también. Ujú. Esas fueron, me tocó, no me recuerdo de qué se trataban, pero sí me acuerdo haberlas leído. Ah, perfecto. Ah, pues muy buenos ejemplos, muy divertidas esas historietas. Buenas noches, asesora y compañeras. Buenas noches, Salvador. Bueno, yo también pues, hace tiempo también llegué a leer la historieta de Capulina en esos tiempos. Bueno, hace mucho tiempo. Existía una historieta que se llamaba Capulina, que trataba de la película, bueno, de sus películas y eso. Ah, muy interesante. Esa también es bastante famosa, ¿no? Me da curiosidad. Sí, un poco. Ah, muy bien, muchas gracias. Pues ahí tenemos ya recomendaciones muy interesantes para explorar la historieta. Muy bien, muchas gracias.
Y ya logramos entrar a este escape room y dice, realiza la actividad de cada lección y consigue un fantástico diploma. Vamos a la lección 1. Dice, ¿cómo se llama el recuadro que contiene el dibujo y el texto? ¿Viñeta, cartela o calle? Viñeta. Yo Muy bien, apoyo a Vero, viñeta. Nieta. muy bien los tres. Perfecto. Dice, avanza a la siguiente lección. Lección 2. ¿Cómo se llama el círculo que rodea las palabras que dicen los personajes? ¿Figura cinética, bocadillo o cartela? Bocadillo. Así es, bocadillo. Muy bien. Ya tenemos 2 sellitos. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se llaman las franjas dejadas en blanco para separar visualmente las viñetas? ¿Calles o cartelas? Calles. Calles. Así es, perfecto, son las calles. Siguiente. ¿Cómo se llama el rectángulo donde se escribe el texto del narrador? ¿Cartela, figura cinética, onomatopeya o calle? Cartela. Así es, la cartela, muy bien. Ya tenemos 4 sellitos. ¿Cómo se llaman los recursos gráficos que se utilizan para dar la sensación de movimiento? ¿Calles, figuras cinéticas, onomatopeyas o viñetas? Figuras Figuras cinéticas. cinéticas. Cinética. Perfecto. Muy bien, ya tenemos 5 sellitos y nos falta uno más. ¿Cómo se llaman las palabras que representan sonidos de objetos, de acciones y de situaciones de la naturaleza? ¿Calles, figuras cinéticas, diálogos u onomatopeyas? Onomatopeyas. 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 Perfecto, has aprobado. Has completado todas las lecciones. Hemos terminado. Bien. Y dice, ahora obtén tu diploma. Enhorabuena. Diploma de conocimiento sobre la historieta. Tienes la preparación y conocimiento para crear tus propias historietas. Muy bien, lo hicieron excelente. Y ahora vamos a ver una historieta antes de pasar a las herramientas. Aquí tenemos precisamente una de Condorito que habían mencionado. Vamos a verla. Dice, ¡buah! ¡Reflauta! ¡Buah! ¿Pero qué te pasa, Cone? ¿Por qué tanto llanto? Washington se perdió, mi pobre perrito, tanto que lo quería. Trata de levantar el ánimo. Ya sé lo que podemos hacer, poner un aviso en el periódico. ¡Guau! Sniff, eso no va a servir de nada, tío. Washington no sabe leer. Plop. Y bueno, en esta historieta podemos ver que hay 6 viñetas, 4 calles, 10 bocadillos y tenemos una onomatopeya y aquí unas figuras cinéticas para mostrar que se cayó este personaje. Y ahora sí, nos vamos a pasar a la siguiente reunión. Si tienen el enlace de la otra parte de la reunión. Sí.
Sí. Perfecto, entonces nos vemos en esa reunión. Así también pueden aprovechar para ir al baño, ir a tomar agua. Y ya nos vemos en 2 minutos.